¿Ahora están viendo? ¿Bien? Sí, sí. Sí, sí, está Bueno. perfecto. Sí, se ve bien ya. Voy a hacerlo cortito porque así entramos a la parte argentina que me interesa mucho. Lucien Freud era el nieto de Sigmund Freud. Nació en Berlín en 1922 y luego va en el 39 cuando avanza Hitler, también la familia Freud tienen que emigrar forzosamente a Inglaterra, al Reino Unido, donde él va a vivir. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios y en el Goldsmiths College de Londres. Y es un personaje que en algunos aspectos no me resulta tan simpático, para decirlo de esta manera, ¿no? Porque fue un hombre que tuvo muchísimos hijos. Ahí está, ahí está Freud, su padre Ernst era arquitecto, Freud tuvo una hija y un hijo, y ahí está el nieto. Supongo que ahí ya están en Inglaterra, él era chico cuando se mudan. Él va a vivir durante muchos años en un barrio de Londres, que pasando con el subte estaba allí ese barrio que me hubiera gustado ver, que es Paddington. Y toda la primera etapa de Lucien Freud está relacionada con esto que podríamos decir una pintura más naif o romántica, pero ya vamos a ver que también es neofiguración, en tanto toda su obra está centrada en la figura humana, donde, por ejemplo, esa planta, esa yuca, ¿no? Tan pobrecita, ¿no? Pegada al balcón con esas interiores ingleses con alfombras, que tiene la misma preeminencia que la figura humana. Vamos a ver cómo él también va a plantear, ¿no? La planta o los animales o los perros que aparecen en muchas de sus obras, las va a trabajar en una misma en sintonía con la figura humana. Aquí vemos estas primeras obras de él que se caracterizan por un expresionismo, ¿no? En ese rostro con unos ojos exageradamente grandes, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo él va a perfilar en la figura humana una terrible desazón, una mirada sin futuro, sin ningún tipo de alegría, ¿no? Yo creo que si uno está medio deprimido y ve una muestra de Lucien Freud, termina mal. Ahí esta chica con un gatito, fíjense cómo juega entre la mirada del gato y la mirada de la niña, y es un poco naif, ¿no? Hay una síntesis en la forma, si miramos bien cómo está construida, y además deformada el rostro, a pesar de ser bien figurativo. Y vamos a ver, esto es año 47, y ya en la década del 50, Lucien Freud, que también va a alcanzar fama internacional, siendo ya grande, va a empezar a abandonar estas formas más, incluso diríamos, elegantes de la figura, hacia esto que lo va a caracterizar, que es nuevamente, en algún sentido, como la obra de Bacon, representar al hombre también en esa condición animal, en tanto que Lucien Freud va a exagerar las carnaciones. Cuando hablamos de carnación, hablamos cómo se representa con veladuras, estamos hablando siempre de un artista que trabaja con óleo, la carne, ¿no? Las veladuras que hacían los flamencos tan impecables de los rostros, con las luces y las sombras, con capas, ¿no? Que es velar en pintura, poner varias capas para generar esto que también vemos en la obra de él, ¿no?
una zona iluminada y una zona a contraluz, en estos rostros que son desahuciados. A diferencia de Bacon, que trabajaba con registro fotográfico, Lucien Freud trabajaba en largas sesiones con sus modelos. También él apela al entorno familiar y amigos próximos, ¿no? Y en esta obra también, fíjense, el tratamiento de la carnación de esta mujer que tiene una bata, que tiene un pecho descubierto, y el perro, ¿no? La carnación del perro es exactamente, tiene el mismo valor que estas carnaciones humanas. Podríamos decir que, por supuesto, acá no hay una deformación como la que llega Bacon, que decimos que son figuras biseladas, cortadas, diseccionadas. Acá no. Pero vamos a ver algo también existencial, que es esta melancolía que hay en las obras y casi diríamos inercia, ¿no? Son figuras que no se mueven, que van a estar tiradas, recostadas. Bueno, Freud también va a tener como clientes a un sector de élite de Inglaterra que lo va a entender, que le va a pedir retratos, muchos de ellos de la nobleza inglesa, de la aristocracia inglesa. Incluso la reina Isabel II va a ser retratada por Freud, que no era condescendiente. Acá tenemos un hombre de negocios, también él va a hacer paisaje, y para muchos críticos la obra de Freud está también ligada a sus raíces de Viena, de donde provenía Berlín y sobre todo Viena, donde provenía Freud, Sigmund Freud, su abuelo, y tiene un correlato más naturalista, pero que deviene, por ejemplo, de los retratos de Gongile. También en los paisajes podemos ver. Miren qué extraordinario así como lo veíamos a Bacon retratando muchas veces a Freud, acá también lo vemos a Freud en este retrato excelente, terriblemente fidedigno a Bacon. Bueno, retratos y cuerpos enteros, donde, como les digo, las figuras van a aparecer como desganadas, tiradas en la cama. Bueno, él hacía largas sesiones y les decía a sus modelos que se durmieran o que se relajaran completamente, porque él trabajaba sobre el modelo. Fíjense acá también como ya hay una exacerbación de las carnaciones. Miren las manos y los rostros de estas dos chicas. Puede ser que sean sus hijas. Él tuvo 14 hijos, con distintas mujeres. Este está excelente también como boceta prácticamente y se centra en la carnación de este retrato de Francis Bacon, que como lo vamos a ver era muy amigo hasta que se pelearon mal y nunca más se hablaron. Pero si vemos estos retratos, realmente es una humanidad alicaída, totalmente alicaída, no hay ningún viso de alegría o de expresión festiva de la vida, ¿no? Es terrible. ¿Podemos llamarlo neofiguración? Bueno, en Freud está todavía el canon clásico, ¿no? Está, por supuesto, cuestionado desde estas actitudes que tienen con los rostros, como él están como los personajes
abstraídos, enajenados, ¿no? Esa sería la palabra, enajenados del mundo. Este es un autorretrato de él. Miren lo que son esas miradas. Todas ni siquiera miran al espectador, ni a un punto fijo, están como, esa me gusta esa palabra que acabo de ponerle, enajenado. Me faltan los epígrafes de muchas, de casi todas de ellas. Ahí tenemos, este retrato me encanta, me parece extraordinario, extraordinariamente eh, eh, bien hecho, que es el de el otro pintor que no vamos a ver, Frank Auerbach. Esta es su madre. Él va a pintar, va a dibujar a la madre muchas veces. Pero esta galería de retratos son retratos realmente modernos, novedosos. Y además, como prácticamente él lleva, en este caso, esta camisa que tiene este muchacho, ¿no? A una abstracción y cómo centra todo el interés en su rostro, ¿no? Tienen las miradas perdidas, miran para adentro. Sí, sí, y además están como derrumbados, ¿no? Uno ve Sí, un espíritu completamente derrotado. abandonados. Sí, o derrotado, ¿no? Sí, sí. Y acá otra vez él va a trabajar, oh, miren, el perro y la carne humana, no hay diferencia, en este caso de esta chica, posiblemente sea una hija de él. Ahí está este autorretrato muy extraño, como si se hubiera puesto un espejo en una mesa ratona y acá están sus hijos. Es muy extraño, pero es muy interesante a su vez, ¿no? Estos son sus hijos. Y también los paisajes que va a tomar son los interiores, los interiores de estas manzanas de Paddington, es decir, no esas casitas inglesas que uno ve tan lindas, sino la cara interna de esos jardines, en este caso llenos de basura. Todo feo, todo triste. Exactamente, es como si fuera una continuación, no sé si recuerdan los paisajes de Gonchiele, ¿eh? Mucho más expresionistas, acá hay más, como un arte más hiperrealista, pero acá otra vez estamos viendo lo que ve posiblemente de su ventana, de estos paredones con vidrios para que no sean asaltados, y acá los contenedores de basura, ¿no? Y los cuerpos, vamos a ver, los cuerpos van a mantener, no son cuerpos en algunos deformes, otros sí, pero siempre esta idea del cuerpo abatido, apesadumbrado. Este es un retrato también de un comerciante. Miren qué increíble y qué buen manejo, obviamente, que tenía de la carnación y del perro, ¿no? Y la actitud del perro, ¿no? Eh, es muy buen trabajo. Ahí está su madre, que él va a acompañar y a su vez va a pintar en ese proceso de la muerte, hasta que la madre muere, ¿no? Este creo que es el señor Thyssen, por Nemisa. Miren lo que son las manos de este millonario. Atrás parece citar una obra de Watteau como coleccionista. Este es otro retrato, ¿no? Esto lo vimos. Y después va a ser estas figuras de cuerpos sobre una cama también,
acá aparece pisando a otro personaje que está debajo, ¿no? Son situaciones extrañas. La misma modelo, la chica que antes veíamos sentada, sobre una parva de algodón, ¿no? Que posiblemente tenía que ver con su propio estudio, pero miren la identidad entre el animal y la figura humana. Este era un actor al cual va a representar varias veces. Estos cuerpos casi anoréxicos, ¿no? Terribles, donde él evidentemente está tomando un punto de vista alto, como hacía Egon Schiele también, como visto desde una escalera. Nada decoroso, otra vez acá el perro y la planta esa media seca, y el cuerpo desparramado, un sexo también, nada tiene glamour acá, ¿no? Me recuerda esa a Pablo Suárez, alguna de Pablo Suárez, así esos cuerpos apoyados sobre mesas o sí, pero Pablo Suárez es más dinámico, ¿no? Algunos personajes sí, son sí. el mismo que era boxeador o haciendo equilibrio y con humor. Acá no, ¿eh? Acá está bien la comparación que haces, Mario, pero acá estamos viendo esta desolación. Esta es su madre. Esta es terrible, ¿no? La madre descansando. Y vuelvo a marcar, miren el contraste que hay aquí. A ver dónde está acá. Miren el contraste entre el trabajo que él hace en la carnación y la chaqueta y la pollera que tiene la madre. Es casi una abstracción, ¿eh? Es casi abstracto. Por supuesto que todas las figuras están ubicadas en un espacio. Acá tenemos un aguafuerte dibujando la cara de la madre, y acá la madre muerta, en una carbonilla. Bueno, esta es una ministra del gobierno inglés, la supervisora de beneficios en reposo. Muy interesante la manera, la postura, el tipo de desnudo que él está haciendo. Acá es la misma modelo. Como les decía, él les pedía a los modelos que durmieran. Ahí está él trabajando. Murió, ¿qué año le puse? No hace mucho tiempo que murió. 2011. 2011. Este es un autorretrato de él. Fíjense que tampoco era compasivo con sí mismo, ¿no? Un cuerpo con la paleta y como pintor en un espacio. Este era el lugar de trabajo, bastante desapacible. Ahí está él, una foto. Y ahí está pintando a la reina Isabel II. Horrible la hizo. Y sí, y ella sabía que se atenía, Sí, Es sí. una obra pequeña porque, vuelvo a decir, él requería y pedía, y no le interesaba si era la reina o no, que tenían que posar para él en directo. No trabajaba con fotografía. Así que esta obra tiene 25 por 15 centímetros y, por supuesto, él exagera, ¿no? Esa corona que tiene la reina, le da un peso como si realmente la estuviera, ¿no? Hay como una cosa así crítica en ese peso de la corona. Y esta es una modelo, ¿no? O actriz, modelo, embarazada de 7 meses. Ahí tenemos cómo él trabaja en este caso como una franja, ¿no? El cuadro tiene como si fuera un formato interesante dentro del marco.
Bueno, ¿está claro, Lucien Freud? ¿Sí? Profe, ahí no entiendo mucho la neofiguración en este artista. Entiendo está bien la pregunta, está bien la pregunta. Yo te diría, voy a tomar algún ejemplo como este, por ejemplo. ¿En qué sentido es neofigurativo? Es figuración y responde a un canon clásico y naturalista, pero él exacerba la condición animal del hombre, ¿no? Esto es lo que lo pondría también dentro de la neofiguración, es decir... Con por decirlo así, una mimetización de la piel, de las veladuras del animal con respecto a la piel humana. Sí, y además mostrando que el hombre es un animal. Eso es lo que, digamos, mostrando la carnación, aún en las figuras que no está que no hay animal, como en este caso, ¿no? Exacerbando casi esa condición humana de que tiene el hombre de animal. No hay ningún tipo de idealización, ¿no? Es como crudo cada uno de los... A diferencia de Bacon lo que muestra es la animalidad como lo de adentro, lo que puede llegar a ser brutal en el hombre como ser humano. Y Freud lo que muestra es la parte como más exterior. Exactamente, exactamente. Pero también tiene algo mucho de lo, podríamos decir, mirando esta obra, de ese también esa relación con el existencialismo, que fue una corriente muy importante de esos años, porque también hay como la angustia sartriana de la que se habla, ¿no? Es esa idea de que Sartre él dice la vida no tiene sentido, la vida, el hombre tiene que dárselo, y el hombre está condenado a darle sentido a la existencia, ¿no? Y lo que vemos es esta desolación, ¿no? Como les dije, una palabra que me gustó, enajenación. Enajenación, ¿no? Enajenado, realmente también el hombre está solo consigo mismo en la existencia. ¿Se entiende? Pero no es la neofiguración más neta que es la obra que vimos de Bacon. No sé si contesté a la pregunta. Sí, me quedó más claro. No me conformen a mí, yo quiero conformarlos a ustedes. Esa es la tarea. Bueno, vamos a ver qué pasó en la Argentina. Nosotros habíamos visto informalismo. La neofiguración está muy ligada a la estética del informalismo. Es más, cuando este grupo que se llamó Nueva Figuración por la crítica, no por ellos, ellos convocaron a otros artistas que no participaron del grupo. Es decir, la primer muestra importante que hace, creo que es del año 58 o 59, que se llamó Informalismo, que organizó Kenneth Kemble en la Galería Van Riel. 3 años después aparece la Nueva Figuración, que va a estar conformada fundamentalmente por 4 artistas, que durante casi, o ni siquiera 4 años, trabajaron de manera conjunta. Luis Felipe Noé, que en el último año del grupo, cuando el grupo se disuelve, escribe un texto importante que se llama Antiestética, y yo les recomiendo todo lo que escribe Noé, porque no solamente es un testigo ocular de la época, sino que es un muy buen escritor y muy buen crítico. Él hablaba ya de una muestra que posicionó a la nueva figuración en el mundo, que fue esta muestra que estamos viendo, que se llamó New Image of Man, ¿no? No sé si lo digo bien, Nueva Imagen del Hombre, que se hizo en el MoMA. Ahí que tenemos la imagen de quién. Giacometti, ¿qué decimos? Lo pusimos en la bolsa del informalismo, pero sería figurativo. ¿Por qué figurativo? ¿No? Ya vimos que lo echa Breton
porque había vuelto a la figura. Esta fue una muestra muy importante que fue hecha por un crítico, un exiliado alemán, Peter Sell, un historiador del arte que dirigió esta muestra y dirigía, creo que la parte, tenía un papel importante en el MoMA. Aquí tenemos como él va a exponer con una importante cantidad de artistas europeos y norteamericanos la nueva imagen del hombre. Y es muy interesante porque él le pide a un teólogo alemán, Paul Tillich, que escriba un texto, un prefacio a la muestra, y es extraordinario lo que él dice, que el hombre siempre ha sido igual, no ha cambiado desde el hombre de Neandertal, desde el hombre, digamos, actual, pero hace miles de años, pero lo que va cambiando son las situaciones políticas y sociales y la representación del hombre, que en cada época como el hombre se representa. Y también va a hablar Tillich de esta época de la guerra, esta época donde se ha perdido sobre todo ese fundamento del humanismo antiguo, por eso yo les dije que acá hay una ruptura. Y entre los que convoca es al grupo Cobra, a Dubuffet, a Saura, a tantos artistas. Ahí tenemos las obras de Giacometti, en esta exposición del MoMA, que era un libro catálogo muy importante. Ahí lo tenemos a Dubuffet, con estas esculturas de Dubuffet, el Art Brut, en este rincón de esta muestra del año 59. Importante, La nueva figuración en la Argentina aparece en el 61, ahora lo vamos a ver, y esto es solo 2 años antes. Bueno, y en 1961, en la Galería Peuser, se va a presentar esta muestra, esta carátula del catálogo, que era una hoja desplegable, la hace Rómulo Machó, que fue diseñador gráfico. Acá están los nombres de cada uno de ellos. En ese momento ellos hacen una convocatoria para armar un grupo. Ellos decían, lo que nos interesaba era juntar gente que tuviera la misma búsqueda de rebeldía, de hacer un arte antiacadémico, de hacer un arte libre, sin prejuicios, pero a esa convocatoria acudió nada más que, acá tenemos Deira, que va a formar parte de este cuarteto, Carolina Muchnik, una mujer, Rómulo Machó, están las firmas de cada uno de ellos, Samer Macarius, un fotógrafo de origen de Egipto, que vivió en la Argentina, Luis Felipe Noé y Jorge de la Vega, 1961, esta es la O de otra figuración, una figuración otra. Y acá tenemos adentro, el desplegable tenía un texto de Deira, un texto de Carolina Muchnik, abajo con una imagen y una obra, cada uno estaba con una obra, Rómulo Machó, Samer Macarius, Luis Felipe Noé y Jorge de la Vega escriben cada uno un texto. El que más me interesa va a ser el de Noé, que dice: otra figuración no es otra vez figuración. Los hombres de hoy, esto lo toma del catálogo de Peter Sell, de lo que escribe Tillich. Los hombres de hoy tienen los mismos rostros que los de ayer, que los de hace muchos años, y sin embargo la imagen del hombre de hoy es distinta de la imagen del hombre de ayer. El hombre de hoy no está guardado detrás de su propia imagen, está en permanente relación existencial con sus semejantes y las cosas. Miren si no es esto tomado de Sartre. Ese elemento relación considero que es el fundamental en una otra figuración. Las cosas no se consumen en sí, sino que se consumen entre sí.
Creo en el caos como valor. Dentro de este caos, la figura humana no es mío. Dentro de ese caos, la figura no es mi obra. No es en mi obra un elemento casual ni circunstancial. Hay un error ahí. Creo en la revalorización de la figura humana, no en el retorno a la figuración. Es decir, lo que plantea no es que no es otra vez figuración, es una figura humana distinta en un contexto distinto. Aquí tenemos la Galería Peuser, donde se hizo esta primer muestra. Estas son copias blanco y negro, entre agosto y septiembre del año 61, y la crítica general fue muy dura con ellos, diciendo, hay monstruos, hay monstruitos, lo que vemos son monstruitos. Realmente ellos venían a romper, y otra cosa muy importante que va a decir Noé con respecto a esto, es que hasta ese momento el campo plástico en la Argentina estaba completamente dividido entre, en los catálogos decía muestra de arte abstracto o muestra de arte figurativo, y lo que ellos van a buscar, y decía, estaban separados como los Montescos y Capuletos, ¿se acuerdan? Romeo y Julieta eran dos familias enemigas de Verona que terminan matando a sus hijos por el odio que se tenían entre ellos, ¿no? Entonces, o eras figurativo o eras abstracto. Y ellos dicen, ellos hacen salir desde una base informalista, ¿por qué no puede aparecer la figura humana? Pero ya no es la figura humana clásica, es una figura humana otra. Y Ernesto Deire decía, porque soy realista, porque creo en los libres, la libertad es un tema fundamental en este momento, porque creo, porque hago la tela y ella me hace. Miren esta frase, porque hago la tela y ella me hace, es otra vez este fundamento existencial, ¿no? Yo soy lo que hago, por mí y el interlocutor, por el nuevo lenguaje, porque quiero salvarme, por los límites, porque digo sí, porque no sé hacer otra cosa, porque soy figurante. Qué linda esta palabra, ¿no? Soy, no figurativo, soy figurante, porque se me da la gana. Bueno, vamos a ver, no sé cuánto vamos a poder ver. Vamos a ver a Jorge de la Vega, que murió prematuramente. Jorge de la Vega venía de una familia culta, creo que de origen valenciano. Entre sus antepasados había escritores de tangos y de zarzuelas. Él estudia arquitectura y así es como conoce a Noé, y fue un niño precoz. No tengo imágenes de él, pero a los 14 años ya exponía, y por supuesto exponía imágenes que estaban muy ligadas a la Escuela de París. Tomaba a Braque, a Modigliani, a un arte así, digamos, del modernismo, ¿no? Pero cuando conoce a Noé, porque él estudiaba arquitectura con la hermana de Noé, era un poco menor que Noé, él es del año 30, Noé creo que es del 20 o del 33, no, es mayor, es del 30, y Noé es del 33. Formas de la respiración. Bueno, y acá empieza esto que es neofiguración pleno. ¿Por qué? ¿Qué vemos? En una casi maraña informalista, ¿qué estamos viendo? Formas de respiración. A ver si ven. ¿Qué vemos? Caras, ¿Qué hay acá? cabezas. Cabezas, apenas como si surgieran débilmente del fondo, como si no pudieran casi separarse. Otra vez un concepto existencial. Soy en cuanto me hago, soy si lucho por ser. Estas figuras emergen en un caos. Y quería decirles, él prácticamente le faltaban 2 materias para recibirse de arquitecto. Jorge de la Vega trabajó en el estudio recontra prestigioso de Mario Roberto Álvarez, el arquitecto que hizo el Centro Cultural San Martín, y él hizo dibujos, era perspectivista, era muy solicitado porque era muy bueno, y de ese dibujo técnico
va a pasar a la liberación de esto, finalmente larga la arquitectura y se dedica a esto, ¿no? 1962, acá también, en ese mismo espíritu de arte destructivo que vimos con Kenneth Kemble, él y Noé van a trabajar casi en las 3 dimensiones. Esta se llama Formas Liberadas, es una obra que se destruyó, no quedó, yo creo que nadie la guardó, hoy costaría mucha plata, está expuesta en la Galería Bonino, que va a ser una de las galerías más top de Buenos Aires, más Bonino, que había abierto una sucursal en Río y otra en Nueva York, y acá hay una clara ruptura, ¿no? Un marco con 2 telas cortadas, destripadas, podríamos decir. Ahí está. Esta es una obra de Deira, que se llama Invasión, y esta es la obra de Jorge de la Vega en la Galería Bonino. Pantagra. Acá también, si miramos bien, podemos ver al principio una obra totalmente abstracta o informal, y si empezamos a mirar, vemos aquí una boca, o vemos unas figuras muy primitivas que apenas se diferencian del fondo. Y Jorge de la Vega va a trabajar con muchísimos materiales extrapictóricos. Va a ser interesante el collage. Su obra tiene diríamos, una impronta muy como de juego de niños, muy, muy feliz, va a trabajar con telas engomadas, con fichitas de los juegos del casino, con piedritas. Ustedes lo van a poder ver en el Malva o en la colección del Bellas Artes, ¿no? Y él va a empezar a trabajar en el año 63, va a hacer una serie hasta el 65 o 66, ahora no recuerdo bien, que se llaman las series de las esquizobestias. Fíjense qué interesante el nombre, ¿no? Y acá estamos viendo cómo la neofiguración va a estar atravesada por el existencialismo, ya lo vimos en los escritos de Deira y de Noé, pero también por el psicoanálisis. Y en el caso de la Vega es muy importante esto, ¿no? Las bestias que tenemos adentro serían. Y él va a jugar danza de la montaña con estas híbridos él mismo dice, medio entre felino, sapo, más que figura humana, son estos bichos, diríamos, estos bestiarios medievales, ¿no? Estas esquizobestias que tenemos adentro. Por supuesto, está hablando del inconsciente y de una manera lúdica, ¿no? La obra de la Vega es la más divertida de todos ellos, y además con humor, como veíamos también la de Kenneth Kemble, los títulos de la Vega son graciosos. Y en esta obra que se llama Music Hall, ¿qué les parece? También el título, ¿a qué remite? ¿A qué arte que aparecía ya en esa época? Los colores, ¿a qué les parece? El pop. El arte pop. Es pop, Y acá miren lo que hace este bicho raro, está lleno de piedritas, ¿no? Chapitas. Y acá, miren esto, piedritas de colores, una fuerza muy interesante del collage, y acá le pone ¿saben qué es esto? La hoja del medio, unas láminas que a mí cuando era chica me fascinaban, del Villiquen, las láminas históricas con ilustraciones para los chicos, para las fechas patrias y todo eso. No sé por qué, pero me fascinaban cuando era chica. Bueno, y él va a trabajar también con un juego muy interesante, que es el anamorfismo. El anamorfismo aparece en el manierismo. Acá vemos esta obra de Hans Holbein, que se llama Los Embajadores, que está en la National Gallery, y que si uno mira un estudiólogo ¿cómo se llama?
alquimia, ¿no? Acá tenemos el astrolabio, la música, los elementos esotéricos, precientíficos, y si uno mira de costado, esta obra hay que colocarse de costado, están lo que llaman las perspectivas anamórficas. Uno ve la calavera, que es como una clave secreta. Esto les encantaba en el manierismo, ¿no? ¿Por qué les traigo esto? Porque él va a hacer formas anamórficas como esta esquizobestia número 1, donde él va a hacer esta especie de cocodrilo o no sé qué, ¿cómo se podría llamar? Un bicho con chapitas, miren, con relieve, y la va a hacer la misma forma como más lavada en blanco y negro. ¿Cómo podríamos decir? Que es un lagarto, un bicho. Un dragón, parece. Un dragón o algo raro. Una mezcla rara. ¿Y por qué anamórfico? Porque una de las teorías importantes que en ese momento circulan por Buenos Aires era la teoría de Jacques Lacan. Lacan decía que, digamos, explicaba la teoría de lo que se llama en francés el déjà vu. ¿Qué es un déjà vu? Algo que se te aparece como si lo estuvieras viendo, pero ya lo viste. Exactamente, y que no es igual, una vivencia que, ay, esto yo ya lo viví, esto yo ya lo vi, ya lo viví, pero no es igual a la primera experiencia. Es como el puchero del día anterior, que le llaman déjà vu. Bueno, ahí está. Pero son como cosas que pasan, puede ser de manera azarosa, nos puede pasar que pero después que de no te muchos están años pasando. volvamos a sentir algo similar a una experiencia pasada. Y esto es lo que está haciendo Jorge de la Vega. No sé si lo ven. Este sería el primario y esta sería el déjà vu de estas figuras esquizobestias. Toda su obra tiene un humor muy interesante, creo que es el más divertido de todos, de los 4. Y acá estamos viendo esto que se llama Recuerdo del Colegio, donde él aplica chorreados, estas figuras monstruosas. ¿Y qué será este pizarroncito que dice tercero A? El de la foto. El de la foto. Son las fotos colectivas que el fotógrafo le ponía a cada grado para saber si era tercero A o tercero B y después poderla vender, ¿no? Después él pasaba y te mandaban la foto y tenías que pagar. Bueno, ahí tenemos este recuerdo del colegio. Y estas increíbles esquizobestias que él hace con, miren, acá fichas del casino. De la ruleta. De la ruleta, de los números. Acá aparece una cosa, una relación sexual de animales, divertido y sarcástico. Interesantes los títulos que le pone de la Vega, Un día a la aventura. Estamos en un arte que en ese momento, hoy lo vemos con pasión, hoy lo vemos realmente nos encanta, pero imagínense lo que era en el año 64 esto, ¿no? Era una galería de monstruos. Un muy buen crítico argentino que vivió en Colombia, en Francia, Damián Bayón, escribe un texto y dice, Buenos Aires se ha llenado de monstruos, en el momento que también Berni está haciendo sus series de monstruos polimatéricos, ¿no? Bueno, acá tenemos conflicto anamórfico, él le pone directamente el nombre como Holbein, y estas son las anamorfosis de este bicho, las defensas o los defensores. Acá fíjense que hay como una figura principal, matérica, y a los costados, como el tetramorfo, figuras más desdibujadas. Y acá le incrusta en el medio como un ejercicio de valor hecho en la facultad, ¿no? Ese degradé de colores hecho con compás, ¿no? Un tiro al blanco, parece. ¿Cómo? Un tiro al blanco, parece. Un tiro al blanco, sí. Muy interesante, y el chorreado, muy prolijo, y el contraste entre lo monstruoso. Conflicto anamórfico número 3, acá otra vez, también vemos como si fuera
una copia que se va deformando de este original que lo llama la memoria, justamente haciendo referencia a esta idea del déjà vu, que es la memoria de algo, de cómo funciona la memoria. En ese momento, años 60, en la Argentina, bueno, el psicoanálisis estaba a full. La Argentina exportó psicoanalistas al resto del mundo y sobre todo el tema de Lacan fue claramente una introducción hecha por una figura muy importante del Ditela, que estaba justamente en esos años, que fue Oscar Mazota. Mazota era un estudiante de literatura que abandona la facultad, pero muy autodidacta, y es el que va a estudiar a fondo el pensamiento de Levi Strauss, de la, ¿cómo se llama?, de la antropología estructural, ligado a la figura de Lacan. Es decir, podemos decir dos cosas. Por un lado, hay en la obra de la Vega una expresión desprejuiciada como un chico, pero también hay temas. Esto es lo que quiero mostrarles. Miren esto, conflicto anamórfico número 4, el aire. Y esta cosa infantil, él la lleva a una experiencia extraordinaria. Cuando uno era chico, por ahí ahora no se usa tanto, pero cómo se experimentaba el aire, la fuerza del aire, remontando los barriletes. Un barrilete. No hay nada más hermoso que sentir de que el barrilete se sostiene por la tirantez del aire, y aquí hace como una luna o como una cara y las formas anamórficas de un barrilete. De la Vega va a trabajar con los vacíos, es muy interesante. ¿Están siguiendo un poco o están aburridos? No, para nada. Bueno, Seguimos. bien. Conflicto anamórfico número 5, el agua. Miren, acá también podríamos mirar cuál es el origen y cuáles son estas deformaciones anamórficas. Conflicto anamórfico número 6, la tierra. Vimos el aire, el agua, la tierra, ¿no? Los elementos. Y acá miren cómo juega también este monstruito, estas formas anamórficas. Y miren qué interesante esto, ¿no? Este degradé como si fuera un trabajo prolijito de fundamentos visuales o alguna materia de las que él también fue docente en la Facultad de Arquitectura. Quiero aclarar algo. Este grupo, a diferencia de otros grupos de artistas de los 60, que como decía Noé, hubo como una explosión de grupos, de conceptuales, de todo lo que estuvimos viendo, tenían todos, salvo Machó, una formación importante universitaria. De la Vega, arquitecto, le faltaban 2 materias, fue profesor de arquitectura, trabajó en los estudios más importantes como el de Mario Roberto Álvarez. Noé, también cuasi arquitecto, de la Deira, Noé, abogado, y Deira también abogado, ¿no? Este es del Malva, así que vayan a verlo, El Día Ilustrísimo. Y acá aparecen estos monstruitos, estas caritas monstruosas, polimatéricas, preciosas, hechas con, miren las piedritas de colores y las caritas, casi como un juego de chicos. Y esto dorado y plateado, estos círculos con carita y otro como un ejercicio, vuelvo a decir, de la facultad, ¿a qué remitirán? Se llama Un Día Ilustrísimo, año 64. Al Sol y a la Luna. El Sol y la Luna, la carrera espacial que empezaba a atravesar, por ejemplo, a la excelente obra de Raquel Forner de esos años, que también es neofiguración. Vamos a ponerla. Bueno, ahí tenemos a De la Vega insertando sus esquizobestias
en una oficina, con los dibujos de perspectiva que él hacía, ¿no? Aún en la oficina, and even on the office. Qué imaginación, qué juego. Esto, fíjense, qué desfachatez. Esto era realmente sumamente transgresor en ese momento. Ahí tenemos otros cuadros, uno no se cansa de poner. Pruebe de nuevo. Este es del Malva. Los músculos de la memoria, fíjense esto que decimos de Lacan, fichas de juego. Es interesantísimo esta materialidad que tiene la obra. Me parece el Art Brut también, ¿no? Tiene como una reminiscencia del Art Brut. Y también Jorge de la Vega y Noé van a romper la idea de cuadro y van a salir a trabajar en las 3 dimensiones o en esta instalación que se hizo en Bonino, que se llama la Mesa de las 4 Patas o la nigromante. La nigromancia es como la premonición de la muerte, es nigromancia. A ver si alguien me busca en el Google, nigromante. Tiene que ver con la magia y la muerte, ¿no? A ver cómo dice, si alguien lo puede buscar. ¿Encontraron por ahí? Acá dice magia negra o diabólica, si no dice adivinación mediante la invocación a los muertos. Exactamente, la magia y la muerte. Bueno, en mi época había un coso que se llamaba Las Manos Mágicas, era un programa sobre magia. Las manos mágicas te darán un modo de aprender, bonitos juegos que de magia son, el resto depende de usted. Bueno, ahí tenemos Las Manos Mágicas, la muerte, en esta instalación divertida que hacía, ahí está, Bonino, Noé, en la mesa, en esta exposición de Jorge de la Vega, que fue la última muestra que hizo en el año 65 cuando el grupo se va a disolver. Si ustedes leen el libro de Andrea Yunta, van a ver que en el año 65, cuando se disuelve el grupo, la Universidad de Cornell en Estados Unidos lo invita a Jorge de la Vega a hacer como una residencia como docente, artista, en esta prestigiosísima universidad en la ciudad de Ítaca, en Nueva York, cerca de la ciudad de Nueva York. Él va a estar más de un año allí, y es ahí cuando él abandona las esquizobestias y empieza esta pintura que podríamos decir pop. Esto no, es neofiguración también, y a su vez es también esto que hablamos de lo híbrido en el arte argentino. Yo creo, y perdonen si suena un poco petulante, pero para mí es el mejor pop del mundo, que hace Jorge de la Vega cuando va a hacer estas figuras, donde él va a tomar las caras hollywoodenses de las revistas y estos cuerpos deformes, ¿no? Él hace una crítica, de alguna manera, a esta sociedad norteamericana. Pero le escribe unas cartas a su madre y le dice, si yo no hubiera venido a Estados Unidos, cosa que agradecía, hubiera seguido con mis esquizobestias, con esas bestias internas. Llegué a la ciudad de Nueva York y es tan fuerte la presencia de los objetos, la presencia de una sociedad de consumo, que por contraste empecé a centrarme en la figura humana. Pero la figura humana de Jorge de la Vega es crítica, son esas caras de las revistas, de las chicas y de los hombres sonrientes. Y para mí no hay nada mejor que este pop crítico, fuerte, que además se apropia de esas imágenes justamente globales y masivas
y acá hasta hay un juego erótico, ¿no? Yo, y el hombre está tocando un pecho de la mujer con esos cuerpos deformes. La primera serie que él hace es en blanco y negro y después va a tomar el color. Miren esto, parece también las chicas hollywoodenses hechas con una forma anamórfica y también con el vacío que él sabía trabajar muy bien. Jorge de la Vega fue, yo diría que un superdotado. Él puede hacer esto que parece casi jugar con una fotografía de esta manera, que yo creo que ni Warhol pudo hacer algo similar. Esta es una obra que recientemente compró el Malva, o hace poco tiempo, donde también miren esta especie de contraste blanco y negro con los colores de la comida, como si fuera una naturaleza muerta y las figuras comiendo. Además la composición, ¿no? Esas caras. Malva, en una entrevista del Malva, Costantini dijo que esta es la obra que hizo y que después se murió y que no está terminada. Puede ser, pero él trabajaba esos vacíos. Miren, las demás tenemos el vacío acá. Fíjense, estos son 3 paneles, ¿no? La vida cotidiana, el título ya remite al pop, y otra vez las formas anamórficas, lo mismo que vimos con las esquizobestias, él va a repetir esta idea, ¿no? Nunca tuvo novio. Y acá aplica colores fluo, ¿no? Colores específicamente artificiales. Es una mezcla del pop, pero nadie puede negar de que esto es claramente neofigurativo. Esto es una deformación tan grande que ni siquiera podríamos decir entra dentro de la categoría del expresionismo. Parecen larvas los cuerpos, larvados, de estas cabezas hollywoodenses. Es maravilloso. Para mí no hay nada más extraordinario que esto. No he visto en el pop norteamericano en inglés algo tan brillante en cuanto a la expresión plástica, ¿no? Después él va a intervenir estas fotografías también. Esta obra, que creo que también es del Malva, 1000 calorías por centímetro cuadrado, ¿no? Y hablando también de la comida chatarra y de la balanza y de las caras de Hollywood. ¿Está valorado internacionalmente? No. Yo creo que está por arriba de Andy Warhol. La profesora dice, está es más que Andy Warhol, y les digo por qué, para mí. Pero por supuesto que no es conocido como Andy Warhol, pero para mí esta obra es superior. Esta obra, miren lo que es esto, Está usted bienvenido, del año 67, es una maravilla y además digamos, de la Vega podía hacer lo que quería. Miren el naturalismo de estos rostros con estos cuerpos deformes y el déjà vu, ¿no? Para mí es extraordinaria. Este también es del Malva, Rompecabezas. Y en este momento aparece también otra cosa muy interesante, que es la idea de la interpretación del lector generando distintas entradas a un cuadro, cuadros que yo podría, digamos, armar, montar de otra manera. Es el momento en que en la literatura aparece Cortázar. ¿Y qué escribe Cortázar donde yo puedo entrar de distintos lugares? Rayuela. Una novela que yo puedo elegir por cómo combinar. Bueno, a mí me parece fascinante, me parece superior a todo. Jorge de la Vega, y con ese humor, más ahí lo tenemos. Bueno, él va a decir que no le basta la pintura, que quiere una comunicación más vital. Otra vez el vitalismo de los años 60, él abandona la pintura y va a tocar la guitarra, y va a hacer canciones, va a escribir un cancionero extraordinario. En ese momento va a cantar en el Ditela con Mariquena Monti, con Nacha Guevara,
Ahí también tenemos la entrada, ¿no? Como si fuera un rompecabezas infinito donde yo puedo ir armando como lector mi propio recorrido. Interviene estas imágenes, ¿no? ¿Se entendió de la Vega? Sí. Sí, 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 bárbaro. Bueno, ¿están muy cansados? Sí. Más o menos, sí. Bueno, vamos a tener que dejar, me parece, la neofiguración, nos quedan 3 más para ver. ¿Quieren ver un 15 minutos más? Sí, sigamos. Bueno, sigamos un poquito. Bueno, yo les aclaro, estoy haciendo una tesis sobre este señor, hace 10 años que vengo escribiendo, así que voy a tratar de ser sintética. Bueno, yo creo que Ernesto Deira es el artista más neofigurativo porque él va a decir, el hombre es el objeto más importante que yo tengo ante mí, en el cual me identifico. Así que toda su obra es neofiguración en el sentido más lato del término, en que es la figura humana lo que él le va a interesar. Él se recibe de abogado, era también un hombre de una inteligencia, así como les digo, de la Vega era un superdotado como pintor, Deira era un superdotado como intelectual y su capacidad, sí, intelectual. Hace la facultad, era hijo los padres eran inmigrantes, el padre inmigrante español, eran porteros de un edificio, mandan a los 2 hijos al Nacional Buenos Aires, o sea, esta idea de que mi hijo el doctor, y los 2 siguen carreras universitarias, y él elige abogacía para tener, digamos, recursos económicos más rápidos. Y su estudio va a ser muy redituable porque era un hombre brillante. Y la facultad la hace en 2 años y medio, en un tiempo récord. A los 21 años se recibe, y es ahí cuando él entra en contacto con la pintura, se casa con una pianista también de una familia muy culta, hacen un viaje a Europa con el primer caso que ganó plata, y él se fascina con la obra, con la obra de los museos, especialmente en el Prado, con la obra de Goya. Bueno, ¿y qué hace? Empieza a estudiar en 2 estudios, con Leopoldo Torres Agüero y con Leopoldo Presas, que eran exponentes del arte moderno, de la Escuela de París, de la modernidad. Ahí lo tenemos a Deira. Acá tenemos los estudios, diríamos, académicos, cuando entra en el año 53 a estudiar con Agüero, que después se va a Japón, y entonces entra en el estudio de Presas, composición, miren, todo esto es la Escuela de París, ¿no? Cézanne, Matisse. Ahí tenemos la figuración. Mucho Picasso, ¿no? Si lo vemos, yo voy a pasar un poquito rápido. Y él empieza a hacer también, ahora sí, una mezcla que yo digo virtuosa y única entre 2 elementos que lo definen a Deira. Deira amó la pintura negra de Goya, ese expresionismo fuerte, de raíz también española como él, porque los Deira eran de Galicia. Y también el otro extremo del expresionismo de Goya, que es ese esteticista, ese personaje tan increíble que fue Modigliani. Y va a ser una serie de mujeres que son una mezcla virtuosa entre Modigliani y Goya. El primer ángel, ¿no? Acá aparece también la idea de lo religioso, no era agnóstico, pero él va a trabajar mucho sobre el tema de las narrativas bíblicas. El ángel, hay una serie de él que se llama El ángel, los ángeles como intermediarios entre el hombre y lo divino. Ahí tenemos
estas figuras que son realmente, sus amigos, es Machó quien se lo presenta a Noé y le dice, a Noé y Jorge de la Vega, y les dice, les voy a traer un arquitecto, un abogado goyesco, cuya pintura es goyesca. Ahí tenemos el famoso, ¿cómo no le va a gustar esto, no? Que es una obra moderna hoy, el aquelarre de Goya. Y él va a tener también una sensibilidad muy especial, Deira, en cuanto a los hechos políticos. No fue un artista militante, no perteneció nunca a ningún partido político, por supuesto que era un hombre de ideas de izquierda, pero va a ser, pero a él lo conmovía mucho, sobre todo su mujer, Lucy Galperín, una artista de familia judía, la vivencia, que para él fue realmente muy fuerte, de cuando él era alumno del Buenos Aires, había una controversia muy grande entre los nacionalistas filonazis y los grupos, por supuesto, claro. Y estas imágenes, miren ustedes esta mezcla entre el aquelarre de Goya y las imágenes que en el 45 empiezan a salir, las primeras fotografías que se tomaron los periodistas, un periodista norteamericano, de los campos de concentración. Y su primer serie son Campos de Concentración, 1961. Esto es lo que va a mostrar Deira cuando hace la muestra de Peuser. Miren, vuelvo a decir, miren cómo junta estas dos imágenes, en estas imágenes espantosas, monstruosas, que marcan justamente este delirio al que llegó la... Me hacen acordar unas obras de informalismo y ahora no me acuerdo de quién eran, que eran así tan oscuras también. Bueno, vimos, claro, pero el informalismo, como decía Noé, eran los Montescos y Capuletos, ¿no? No tenían figura, y acá aparece la figura. Ahí tenemos una serie muy grande, que es la que él va a presentar, también como los informalistas, las telas que usaban en ese momento eran muy grandes, también como los informalistas, como Greco, empezaron a trabajar con barnices, con alquitranes, con formas experimentales. Y Deira va a ir abandonando esos colores tierras, esas paletas oscuras, hacia colores más claros, cuando va a comenzar otra serie importante, que va a ser la serie Desde Adán y Eva, cuando en el año 63, o sea, ellos hacen la primera muestra en el 61, y en el año 63 Jorge Romero Bress los invita, esto era consagratorio, a exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes, es decir, un museo para consagrados. Esta obra... ¿Cómo se llamaba, perdón, cómo se llamaba esta serie, la de los colores? No, ahora lo vamos a ver, Desde Adán y Eva, ahora lo vamos a ver. Perfecto. Esta es una muestra esta obra estaba en esa muestra de la Galería Bonino, que la veíamos en blanco y negro, se llama Bloqueo y es del año 62. ¿A qué podrá aludir? Bloqueo. Bueno, les digo, al tema de los famosos misiles, el conflicto de los misiles de Cuba, con los misiles que habían colocado la Unión Soviética, justito en Cuba, apuntando a Estados Unidos, y casi se arma una tercera guerra mundial, cuando Kennedy, y bueno, hay un pacto y se retiran, la Unión Soviética retira los misiles, ¿no? Y el bloqueo a Cuba. Él acá empieza a hacer chorreados, pero la paleta va cambiando, va abandonando esa preeminencia de colores tierras que tenía en campos de concentración. Esta pintura, por ejemplo, los premios, es el título de una novela de Cortázar. Y acá empieza una serie que hace de 5 grandes telas, esta es la que estamos viendo, está en el Malva, que
que se llama Desde Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Deira va a empezar a buscar el origen de lo humano. La pregunta que él se va a hacer, ¿qué es el hombre? Y va a comenzar, después de esa nefasta, digamos, situación de los campos de concentración, que tiene un carácter también de alguna manera político, él toda su vida va a ir detrás de algo que, por supuesto, en el ámbito de la cultura posmoderna no tiene una respuesta unívoca. ¿Qué es el hombre? Nosotros, hasta ahora nadie se preguntaba, ¿no? Esta es la pregunta existencialista que se hace también el existencialismo como una filosofía que se pregunta qué es el ser, justamente en el momento en que cae tan baja la humanidad con los campos de concentración. Y él va a tomar, entonces, otra vez, él tenía un filón místico, ahí veíamos los ángeles, y acá él va a tomar este relato bíblico en quiénes fueron los primeros, el primer hombre y la primera mujer, desde Adán y Eva, donde vamos a ver a Adán y Eva y su hijito, no sé quién era, si era Adán o Caín, no, ¿cómo se llama? El hijo de Adán y Eva. Abel. Y bueno, en esta obra donde prácticamente es muy difícil descubrir la figura, que también parece arrancar del fondo, esta es la obra del Bellas Artes, que es del año 63, año en que se la compró el museo. En el momento, ellos eran realmente un grupo muy joven, además, vuelvo a decir, mucha crítica fue adversa, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué desastre que es esta obra? Romero Bres y después Rafael Esquirru, que era el director del Museo de Arte Moderno, y Hugo Parpagnoli, uno de los escritores de la revista Sur, un intelectual de talla, los van a apoyar, les van a dar un apoyo, un marco incluso teórico. Jorge Romero Bres escribe el catálogo de la muestra que hicieron en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y ahí tenemos esta gran tela colorida, donde vemos surgir también de una masa matérica a Adán y Eva. Hay que verlos, ¿no? Hay que descubrir dónde está el rostro de estos primeros hombres que él está buscando por allí, el relato bíblico, ¿no? Profe, perdón, también entendiendo también en el contexto del golpe militar en ese momento, ¿no? No sé si tiene que ver con eso o no. Bueno. Ellos hacen una muestra de dibujos, no me voy a detener en todo eso, que se llamó Esto, y que tenía que ver cuando ellos van a Europa, los 4, se van a Francia, van a vivir de manera muy austera, pero con una beca. Deira va con una beca del Fondo Nacional de las Artes, que fueron los que inauguraron el Fondo Nacional de las Artes, que lo fundó Frondizi, con ese apoyo económico. Va a Francia, van los 4, él vivía con Machó y Noé con Jorge de la Vega, y cuando vuelven lo depusieron a Frondizi en el año 62 y hacen una muestra de dibujos que está claramente relacionada con el golpe de Estado a Frondizi. Sí, hay una relación muy interesante. Acá hay otra de esta serie de 5 grandes obras. Esta es de Daniel Mamán, el galerista esa que está en la calle Libertador, donde Deira va a hacer este periodo de la nueva figuración, que es muy experimental, que prácticamente son figuras larvadas. Y acá voy a decir que esto sí es un aporte mío, que espero sea valorado después en la tesis que estoy escribiendo, porque él va a tomar ahora sí, en el año 64, creo que en el 62, pero ahí nomás, se le dio un triple premio Nobel
a dos químicos y a un físico, y a un biólogo, un médico, sobre uno de los primeros avances sobre el ADN. ¿Y qué hace Deira? Va a hacer una serie de obras chiquitas, son pequeñas, que se llama La historia del ADN. Es decir, del relato bíblico va a pasar a ¿qué somos nosotros? Bueno, nosotros el genoma humano está cifrado, todo lo que somos, por eso si nos sacan un pelo, sabemos nuestra identidad, o una persona muerta o desaparecida con un pelo nada más, se puede conocer toda su historia, que está cifrada en lo que es el ADN, el ácido ribonucleico, que está dentro de una célula, que fue realmente un avance en la biología fundamental, ¿no? Bueno, él va a ser el ADN, que son, no sé si lo tendría que haber puesto, a ver, creo que tengo otro minuto, porque esto sí me interesa mostrarles, porque realmente es increíble lo que él va a hacer con respecto a... Un minuto. No. Acá. Creo que acá lo puse. Esto, a ver, o si lo puse o no. A ver, un minuto, ¿eh? A ver si está acá, el ADN. No, perdonen. Bueno, ¿cómo es el ADN? ¿Ustedes saben cómo se ve el ADN? Es un doble espiral. Tendría que haberlo puesto, ¿no? Es una doble espiral. Ahí está todo nuestro... Es una escalera enroscada como una espiral. Es una espiral, Cada exactamente, escalón doble. corresponde... Como si fuera un par de espirales Sí. enfrentados unos Sí. con otros. Eso es el esquema del ADN. Está buscando el origen del hombre, ¿no? Y luego, y acá sí, por ahí doy un poquitito nada más para no apabullarlos. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí. Sí. Vamos a ver cómo él, y lo rico de la obra de Ernesto Deira, que era un hombre que tenía una capacidad, yo creo que única, de leer y de entender y de interpretar las corrientes, sobre todo las nuevas disciplinas que aparecen en los años 60, que sobre todo hay una que es fundamental, que él va a tomar, que es la lingüística. Él leía la obra de Wittgenstein, El giro lingüístico, que la otra vez estuvimos viendo con el conceptualismo, y a su vez seguramente él asistió a las charlas de Oscar Mazota sobre Lacan. ¿Qué planteaba Lacan? Lacan siguió a pie juntillas la teoría de Freud, que también es difícil, y la interpretó sin salirse de los planteos del padre de la psicología, que es Sigmund Freud. Pero él le va a poner, o lo va a agregar algo interesante, porque dice que al hombre lo configura el lenguaje, y que el hombre se diferencia de los animales porque es lenguaje. Es decir, el animal tiene instinto, y el animal satisface sus instintos, come, defeca o lo que sea, directamente, sin intermediación de algo que el hombre sí tiene, que es el lenguaje. El lenguaje que hace al hombre, y que, bueno, hay varias teorías si es algo innato o no, pero el lenguaje lo va a configurar al hombre. Y entonces él va a tomar, a Deira muchas veces se lo comparó la crítica europea, cuando él expone muchas veces en España, donde casi se exilia, podríamos decir, en España,
la crítica, los muy, muy importantes críticos españoles lo dicen, hay dos neofigurativos, Bacon y Deira, otra vez también, ¿no? Deira no está a la altura de Bacon porque no tiene, porque fue argentino, podríamos decir, ¿no? Pero para mí sí está a la misma altura. Pero mientras Bacon va a representar al hombre como un animal, Deira va a buscar otros aspectos menos, más complejos de lo que hace al hombre, como por ejemplo esto que es tan importante que fue la aparición del estructuralismo, de la lingüística y de la semiología. El hombre es un animal que tiene lenguaje, que simboliza, que tiene la necesidad de trabajar a partir de la metáfora. Yo creo que él se mete más a algo mucho más difícil de entender, que lo plantea justamente la antropología y la semiología, y las teorías del lenguaje, y el psicoanálisis de Lacan, que el hombre es lenguaje. Y acá aparece esto que le llamaba Lacan el objeto A, es decir, un objeto que es lo que nos configura. Y voy a terminar con esto porque si no, espero que sea ser clara, ¿no? Es decir, el objeto A es un objeto que no es materia, pero que es materia, dice Lacan, pero que no tiene nombre, es lo innominado, es algo que no lo podemos designar. Para decirlo en términos de Freud, sería el objeto del deseo. Y ese deseo es lo que nos configura. Para poner una imagen fácil de entender, somos como un burro que va atrás de una zanahoria. Esa zanahoria es nuestro deseo. Nunca lo vamos a alcanzar, a terminar. En eso también es existencialista. Nunca vamos a terminar de desear. Y si terminamos de desear, estamos muertos en vida. El deseo es lo innominado y es ese objeto A que nos configura. Y esto es lo que va a ser las obras de Deira. En torno al pensamiento A, y su hijo me decía, era en torno al objeto A, ¿no? Y acá aparecen estas figuras, en torno al pensamiento A, es decir, esta idea de que el hombre es lenguaje. Bueno, dejamos acá, ¿se entendió hasta aquí? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Seguro? Sí. Sí, Bueno, perfecto. Bueno, Sí. chicos, voy a tratar de ser sintética porque no quiero poner de más. A ver, voy a cortar acá. ¿Vas a seguir un poco más con Deira? Pues está Sí, interesante. voy a seguir, sí.